Bienvenidos modelistas, hoy os traigo este vídeo en el que vamos a hacer la base para nuestro Tiger en Leningrado, así que ¡vamos a por ello! Vamos a colocar al comandante del Tiger, 2 soldados junto a una hoguera y algún pertrecho, además de un poste de teléfono para romper el plano horizontal y aportarle altura a la base. Para quitar las rebabas de ciertas partes difíciles de lijar como esta pieza o las marcas de los moldes de los soldados, lo mejor es coger una hoja nueva de cúter y pasarla transversalmente, aplanando así toda la superficie. Enmasillamos el palo de teléfono en la unión, ya que como veis no es nada buena, y procedemos a pegar todas las figuras. Para rellenar los huecos que queden en las figuras utilizamos nuestro ya conocido truco de cortar pequeñas tiras de sprue, meterlas en dichos agujeros y aplicar pegamento, ya que disolverá el plástico que hemos metido y así rellenará el hueco de una forma muy fácil y sin perder detalles de la figura. Ahora nos toca colocar las señales en el poste de teléfono, además de la lámpara para darle un toque más realista y mayor sentido en el diorama. Es el momento de pintarlo todo, por lo que primero imprimamos en negro y para la madera le aplicamos el color madera naranja como base. En cuanto a los uniformes alemanes, utilizaremos como base Field Grey, ya que estamos representando el final de 1942, y utilizaremos el blanco para hacer una chaqueta invernal, que aún no eran muy utilizadas en el frente.
Posteriormente pintamos todas las partes metálicas del arma en negro y le damos pincel seco de aluminio para resaltar todos los detalles y darle mayor realismo. Le hacemos el detalle de las borlas en los postes de teléfono mezclando 4 gotas de gris medio y una de aluminio para darle un tono más metalizado y otorgarle más variedad cromática a la pieza. Para que no todas las piezas de madera tengan el mismo color, le damos madera natural a la caja y así tendrá un tono más claro, algo diferente dentro del diorama. En cuanto a la piel, comenzamos con 4 gotas de carne base y una gota de marrón beige, para terminar dándole pincel seco de carne base y así resaltar todas las expresiones. Hacemos una mezcla de 4 gotas de marrón cuero y una de negro para pintar el uniforme, las botas y correas, ya que así conseguimos diferentes tonos en cada material y no solo pintamos en negro base. Aplicamos pincel seco en todas las piezas para resaltar las superficies que sobresalgan.
Ahora es el turno de nuestro bidón estufa. Tras la imprimación le aplicamos pincel seco de gris medio. Tras esto le damos marrón óxido y acabamos con óxido naranja aplicado con esponja. Para unificar todos estos tonos le damos el gouache de óxido y tendríamos la parte exterior terminada, solo nos quedan las brasas interiores. Comenzamos aplicando amarillo diluido ya que queremos que entre en los huecos de la pieza y no pintar las zonas exteriores. Seguimos con el naranja, con la misma idea y aplicando en otras zonas diferentes. Si se ha pintado más de la cuenta en estos dos colores, aplicamos pincel seco negro para que no haya ninguna parte de más pintada. Una vez tenemos los focos de calor bien integrados en la pieza, le damos pincel seco de gris medio para simular el color de la ceniza en las brasas, y como veis el resultado final es espectacular. Para acabar con la madera le damos gouache marrón para simular las vetas y los diferentes tonos de la misma. Y un gouache negro en los uniformes para resaltar todas las partes interiores del uniforme y generar un efecto mancha, que no parezca recién salido de fábrica. Por supuesto, quitamos todo el exceso.
Por último, en los uniformes y botas le damos un poco de pigmento tierra en las zonas bajas para simular mayor acumulación de suciedad ahí. Vamos con los últimos detalles, como el musgo en la parte inferior del poste que recrea la vegetación que nacería ahí. En cuanto al comandante, pintamos sus medallas como la del comandante Panzer y la cruz de hierro con pincel seco de aluminio y los ribetes de las solapas en rojo para darle ese toque de realismo. Ya solo nos queda la base, así que para comenzar pegamos un trozo de corcho ya que es el mejor material para simular el asfalto. Es cierto que al hacer la base nevada no se va a ver apenas, pero así creamos la diferencia de altura entre el suelo y el asfalto donde irá nuestro Tiger. Donde vamos a colocar la hoguera vamos a pintar de tierra base ya que haremos la nieve más derretida y por tanto se entreverá el color base. Para hacer el terreno y unificar todo utilizaremos la mezcla de yeso en polvo y agua extendiéndolo por toda la base. Simulamos las orugas en el terreno utilizando unas de sobra y aplicamos cola blanca diluida con agua por toda la superficie una vez está seco el yeso para así aplicar posteriormente la nieve de Aka y darle el efecto nevado.
Y como veis, este es el resultado final. Decidme qué os ha parecido en los comentarios, muchas gracias por apoyarnos y nos vemos en el próximo vídeo.